En los callejones húmedos y laberínticos de Towashi, la ciudad que nunca duerme en el plano de Kamigawa, circula un rumor entre mercaderes, samuráis y ladrones por igual. Hablan de una mujer que se mueve como un susurro, de una sombra que acecha en los tejados, de un tigre que nunca muestra los colmillos hasta el instante final. Su nombre es Yuriko, The Tiger's Shadow. Nadie sabe con certeza de dónde vino. Algunos afirman que perteneció a un antiguo clan de ninjas del pasado, heredero de los tiempos de la guerra Kami. Otros murmuran que nació entre los sin techo de los barrios bajos y que fue adoptada por maestros que vieron en ella un instinto felino imposible de enseñar. Lo que está claro es que Yuriko no se define por sus orígenes, sino por lo que representa, una figura de esperanza para los oprimidos y un presagio de muerte para los poderosos. Se dice que lleva consigo una máscara de tigre, esculpida con un rostro feroz y monstruoso. Cuando aparece en los callejones con ella puesta, los ricos tiemblan y los corruptos se esconden. Para la gente común, esa máscara no es un simple accesorio, es un símbolo. Representa que alguien los protege desde las sombras, que hay un depredador cazando a los depredadores. Sin embargo, aquí surge la primera contradicción, porque en la carta oficial de Magic, The Gathering, Yuriko aparece sin máscara. La ilustración la muestra con el rostro descubierto, joven, concentrada, de mirada acerada, sosteniendo una daga lista para golpear. Su figura no corresponde con la imagen aterradora que evocan las leyendas urbanas. Y es aquí donde el lore de Yuriko empieza a desdoblarse entre el mito y la representación visual. Quizás la explicación sea sencilla. Yuriko, la persona, existe detrás de la máscara. La carta la muestra en acción, en el momento íntimo de la batalla, cuando no necesita de símbolos, sino de velocidad y precisión. La máscara, en cambio, pertenece al relato que ella misma cultiva, la sombra que sobrevive más allá de sus actos. Una dualidad entre la asesina real y el espectro que infunde terror. Yuriko apareció por primera vez en Commander 2018. A diferencia de muchos Planeswalkers y personajes icónicos, ella no contaba con una novela, ni un relato extenso publicado por Wizards. Esto significaba que, en sus inicios, su trasfondo era apenas un esbozo, lo justo para dotarla de personalidad, pero dejando un amplio vacío para la imaginación de los jugadores. La idea de la máscara del tigre surgió como símbolo de su estilo. No solo atacaba con cuchillas, sino también con secretos, revelando cartas desde la parte superior del mazo. En Kamigawa, un plano donde los espíritus y los símbolos pesan tanto como las espadas, no es raro que un personaje exista en dos planos, el del mundo físico y el del mito compartido. Yuriko es el puente entre ambos, la mujer que lucha con precisión quirúrgica y la leyenda que infunde temor incluso sin estar presente. Mark Rosewater, diseñador jefe de MTG, respondió a preguntas de los fans admitiendo que no estaba del todo claro si Yuriko pertenecía al Kamigawa clásico o al moderno. Esa ambigüedad solo reforzó su aura de misterio. Quizás algún día Wizards decida darle un relato completo, una novela o al menos una aparición oficial en el nuevo Kamigawa. Pero hasta entonces, Yuriko seguirá existiendo en el espacio intermedio entre carta e historia, entre mujer y mito, entre rostro descubierto y máscara de tigre. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir explorando el lore de Magic the Gathering, dale like al video y suscríbete a nuestro canal.